Sí, bueno, marca que no tiene pila. Ok, buenos días, ¿cómo están? Eso, bienvenidos sean todos ustedes a su casa, mi casa, Camino de Santidad. Qué bueno que están aquí. Ahora sí se levantaron temprano, aquí están todos, la mayoría. El domingo pasado estaba solo, pero hoy sí, está lleno. Bienvenidos sean todos ustedes, hermanos. Acuérdense que pues no tenemos clima, ¿verdad? Todavía. Entonces, si ahí en tu casa tienes un ventiladorcito, no tienes que traer a donarlo, pero puedes traerlo, tráetelo para ponerlo aquí, para poder despejar un poquito el calor. Y ya al final te lo llevas. Sirve que lo limpias, ¿verdad? Sirve que le das una limpiadita para desempolvarlo. Ok, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias porque nos permites estar un domingo más aquí como iglesia local, Señor, reunidos para alabarte, para adorarte, para glorificarte. Gracias por cada una de las personas que está aquí en este lugar, Señor, porque sabemos que no es casualidad, mi Dios. Sabemos que tú tienes un plan para sus vidas. Sabemos que tienes una palabra para Gracias, Señor, gracias por este tiempo, gracias por este mensaje, Señor, que se va a compartir el día de hoy, mi Dios. Yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, hable en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en las cosas que tenemos que cambiar. Muéstranos, mi Dios, a través de esta nueva serie, las cosas que tenemos que cambiar, las cosas que debemos perfeccionar, Señor, para tu gloria. Yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, como ya saben, hermanos, vamos a comenzar una nueva serie este domingo, la cual titulamos Bebiendo leche y no comida. Bebiendo leche y no comida. Esta es la nueva serie que vamos a ver y sé que va a ser de mucha bendición y nos va a ayudar, después de esta serie nos va a ayudar a madurar espiritualmente para ser cada día más a la estatura del varón perfecto, a la estatura de Cristo. Hermano, los bebés, los niños pequeños son bellos, son tiernos, ¿verdad? Tienen unas ocurrencias, sus caras cuando lloran o cuando ríen, dan ternura nada más de verlos, ¿verdad? Tienen esa sonrisa contagiosa. ¿Has visto esos videos donde los bebés lloran o algún bebé, ríe y empieza a aventarse una carcajada y tienen eso que contagia, ¿verdad? Y tú también comienzas a reírte. Cuando escuchamos que los bebés dicen las primeras palabras, ¿no? Sobre todo casi siempre dicen papá. Esas primeras palabras que los bebés dicen y la forma en como los dicen, algunos hasta así apodan a sus hijos, ¿no? Así como empezaron a decir una frase, así los comienzan a apodar y así los empiezan a llamar. Y ves un bebé, y no sé tú pues, pero yo cuando veo un bebé me dan ganas de abrazarlo, ¿verdad? Me dan ganas de abrazarlo, lo abrazo y pues como no es mi hijo me cansa y luego lo entrego. Cuando es nuestro hijo, pues por más que queramos entregarlo, pues no, ¿verdad? Por eso cuando tenemos hijos y nos dicen, ¿me lo prestas? Con mucho gusto, ¿verdad? Lo prestamos con muchísimo gusto. Inclusive algunas personas ven niños pequeños y dicen, cómo me dan ganas de tener otro, pero nada más se quedan las ganas, ¿verdad? Definitivamente, a los que Dios nos ha dado la oportunidad y la bendición de ser padres, estarán de acuerdo conmigo que amamos a nuestros hijos. Los amamos, ¿verdad? Amamos a nuestros hijos y estarán de acuerdo conmigo que no cambiaríamos nada por nuestros hijos, ya que su llegada a nuestras vidas cambió mucho nuestra perspectiva de ver la vida.
¿verdad? ¿Y qué no daríamos por nuestros hijos, hermanos? ¿Qué no daríamos por nuestros hijos? Pero también debemos de ser conscientes que nuestros hijos tienen muchas actitudes o conductas las cuales no son correctas y que no agradan a Dios. Que no agradan a Dios. Que muchas de ellas las hacen conscientes y otras de ellas las hacen inconscientemente. Pero de las cuales, de esas conductas, nosotros debemos guiarlos e instruirles, enseñarles, para que el día de mañana ellos no nos causen una vergüenza y no sean un problema para nosotros, ¿verdad? Y sobre todo, porque de ellos vamos a dar cuentas delante de Dios. Tú y yo vamos a dar cuenta delante de Dios por la vida de nuestros hijos, por la vida que nos ha encomendado o nos ha prestado, vamos a dar cuentas. Aunque hay muchos padres que se hacen, dicen por ahí, de la vista gorda, lo llaman así, ¿no? O se hacen los que no ven, pero se niegan a aceptar las malas conductas y actitudes de sus hijos. No poniendo límites, sabiendo que sus hijos son groseros, son maleducados, son irrespetuosos y se justifican diciendo, es que está chiquito. Déjame y te digo que ese niño va a traer vergüenza a tu vida, va a traer problemas a tu vida y sobre todo, repito, vas a dar cuentas a Dios de ese hijo que estás criando. Como saben, vamos a iniciar esta serie que he titulado Bebiendo leche y no comida. Y el primer título que tengo para este primer mensaje es: carnales es igual como a niños en Cristo. Repito, carnales es igual a como niños en Cristo. Y abran sus Biblias ahí en 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 1. Repito, para los que apuntan, el título es carnales es igual como a niños en Cristo. 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 1. Amén. Te lo voy a leer en la versión de las Américas y dice así: así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo, en verdad ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no sois simplemente hombres? ¿Qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ok, hermanos, la ciudad de Corintios, la ciudad de los Corintios o de los Corintios, era una ciudad moralmente corrupta. Eran muy corruptos. Tenían un sinónimo de desenfreno y de depravación moral. De hecho, había una frase que decían corintianizar. Decían, ya te estás corintianizando. Esa era la frase que usaban cuando había un degenere, decían, ya te estás corintianizando, ¿verdad? Entonces, ellos representaban una inmoralidad, una embriaguez desenfrenada. Era un estilo Corinto, así como parecido a Las Vegas, ¿verdad? Con Las Vegas, con esa frase que tienen, lo que pasa en Las Vegas se queda, ¿verdad? Hablando de un desenfreno. Entonces, cuando el apóstol Pablo plantó esta iglesia, ¿y por qué tuvo que mandar esta carta? Porque es una carta. Podemos ver ahí en Hechos, capítulo 18, versículo 1. En Hechos 18, versículo 1,
¿Cuándo fue la llegada de Pablo a Corintos? En Hechos, capítulo 18, versículo 1. Amén. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló ahí a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Y como era él del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaba juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a los griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación y de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Ahí Pablo está predicando a los corintios, y ahí comenzó a haber una conversión. Dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Ves cómo Dios ya sabía quiénes iban a ser los convertidos? Dice, no dejes de hablar, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y dice el versículo 11, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Cuando Pablo llega a la iglesia de los Corintios, empieza a predicar. En las sinagogas muchos no lo escuchaban, pero se va y comienza a predicarle a los griegos, y comienzan a haber conversión, comienza a crecer la iglesia local, y está ahí Pablo enseñándoles e instruyéndoles 1 año y medio. 1 año y medio les está enseñando. Cuando Pablo llega aproximadamente a la ciudad de Corintios, algunos estudiosos dicen que fue en el año 50 después de Cristo. Entonces, Pablo está ahí, repito, enseñando 1 año y medio a la iglesia de los Corintios. Ahí, después Pablo se tiene que marchar. Pablo llega a la ciudad de Éfeso, pero cuando Pablo está en la ciudad de Éfeso, llegan unos hermanos de la iglesia de Corintios y le dicen: Pablo, te traemos noticias. Para eso, después de que Pablo ya se había ido de Corintios, habían pasado aproximadamente de 3 a 4 años. Y cuando llegan con Pablo y le dicen: te traemos noticias, Pablo esperaba escuchar muy buenas noticias de la iglesia de los Corintios. Pero, ¿verdad? No escucha buenas noticias. Cuando llega, le empiezan a decir todo lo que estaba sucediendo en la iglesia de los Corintios, todos los problemas que estaban sucediendo. Le dicen: Pablo, está habiendo división en la iglesia. Unos están diciendo: yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Hay divisiones en la iglesia. Hay grupos en la iglesia. Están los judíos, están los griegos, están los filósofos. Hay una división. Pablo, también te traemos noticias. Hay un caso de incesto. Fíjate que Juan Pérez le robó la esposa a su padre, o sea, a su madrastra. Se la quitó. También, Pablo, hay pleitos entre los miembros. Hay pleitos que llegan a la congregación y no se hablan. Están adorando al Señor, pero no se saludan. No se dice nada. Pablo, también hay abusos de la libertad en Cristo. Están diciendo que como tú dices que Cristo nos libertó de la esclavitud del pecado, dicen, pues podemos hacer lo que sea, podemos pecar, que al cabo en Cristo somos libres. Pablo, también hay algo
relacionado en cuanto a la cena del Señor. No están celebrando la cena del Señor correctamente. En la cena del Señor en la iglesia, ¿qué crees que estaba pasando? Se estaban emborrachando los hermanos. Se emborrachaban, decían una copita, y luego otra, otra. Y terminaban borrachos en la cena del Señor. Y luego los que tenían dinero y llevaban pavo, llevaban buena comida, y los hermanos que llevaban frijolitos, le decían, ustedes con los frijolitos y nosotros acá. A tal grado que algunos hermanos comían tanto que para seguir comiendo iban y vomitaban y seguían comiendo. Entonces Pablo no puede pasar esto por alto. Estamos hablando que aproximadamente ya habían pasado 5 o 6 años en los que Pablo les había predicado el evangelio. Escuchen bien, hermanos, 5 o 6 años que Pablo había plantado esa congregación y les había enseñado el evangelio. Pero cuando Pablo manda esta carta, les dice, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Hermanos, el apóstol Pablo no está justificando para nada la conducta de estos hermanos. No los está justificando. Y también tengamos algo en cuenta. Pablo les está llamando hermanos. No les está diciendo inconversos. Está reprendiendo su conducta. Les llama carnales, como a niños en Cristo. Porque así estaban actuando los corintios carnalmente. Estaban actuando como niños. Y Pablo tiene que llamarles la atención, tiene que reprenderles. Pablo le dice, ya a este tiempo, ustedes ya deberían de estar maduros. Ya pasaron 6 años. Ya pasaron 5 o 6 años. Ustedes ya debieron de haber madurado. ¿Qué pasa? Están actuando como carnales, están actuando como niños en Cristo. La Biblia nos enseña que debemos de ser como niños. Pero ¿por qué Pablo está reprendiendo la conducta de que se estaban comportando como niños? ¿Qué acaso la Biblia se contradice? Hay una regla de la hermenéutica que se dice que la Biblia no se contradice ni se conflictúa. Claramente hay en varios pasajes de la Biblia donde el Señor nos pide que seamos como niños. Vamos a Mateo capítulo 18, versículo 3. Mateo capítulo 18, versículo 3 al 5. Dice, y dijo, de cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Está hablando Jesús. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Uziel, si el mismo Señor Jesús nos está diciendo que seamos como niños, ¿por qué Pablo está reprendiendo la conducta de los corintios cuando está diciendo que por qué son niños? ¿Por qué se están comportando como niños? Hermano, los discípulos, antes de que Jesús les dijera esto, ellos estaban discutiendo quién de ellos sería el mayor en el reino de los cielos. ¿Quién crees que de nosotros dos se vaya a ser el mayor en el reino de los cielos? Y dice Juan, pues yo creo que yo. Por ahí me llaman el amado. Y otros, yo creo que Pedro no, ese Pedro es bien impulsivo. No, yo creo que yo. A ver, vamos preguntándole al maestro quién va a ser el mayor en el reino de los cielos. Y Jesús agarra a un niño, se lo pone y dice, el que no sea como niño, el que es como niño, perdón, ese será el mayor en el reino de los cielos. Y dice, cualquiera que se humilla como este niño. La palabra humillar viene del griego tapeino, así se pronuncia. Y quiere decir bajar, ser humilde.
Jesús está diciendo que debemos de ser como niños en cuanto a la maldad, que debemos de ser como niños en cuanto a la malicia, en la humildad de los niños, en la dependencia que tienen los niños de sus padres. Yo no sé si tu hijo de 5, 6, 7, 8, quizás de 10 años te dice, oye papá, ¿y mañana cómo le vas a hacer para sacar dinero para mi escuela, para comer, para calzar? Yo no sé si te ha preguntado eso tu hijo. Él nomás se llega el día y te dice, ocupo dinero, mañana sé que va a haber comida. Ellos están totalmente dependientes de ti. Ellos saben que tú, llueve o truene, vas a tener dinero y les vas a dar de comer. No se preocupan por eso. Y también tienen la total confianza en ti. Tu hijo totalmente confía en ti. Que ya ahora tu hijo sea adolescente, joven y haya perdido la confianza es totalmente distinto. Pero cuando el niño es pequeño y te ganas su confianza, el niño depende totalmente de ti. Si tú le dices a tu hijo, aviéntate, él se avienta porque sabe que eres su padre y lo vas a agarrar. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 20. 1 Corintios capítulo 14, versículo 20. El apóstol Pablo le está diciendo a los mismos corintios, les dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Fíjate lo que dice Pablo. No seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Verdad que no se contradice entonces? La Biblia está en perfecta armonía, lo que Pablo estaba enseñando con lo que el Señor Jesucristo enseñó. Y la palabra malicia viene del griego kakia, que quiere decir maldad, depravación o en lo malo. Dice, sean como niños en lo malo, en la malicia. Por eso dice 1 Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Vamos a ver muchos versículos, 1 Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Amén. 1 Pedro 2, del 1 al 3. Está hablando el apóstol Pedro y dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Fíjate, Pablo le dice aquí, en Corinto les dice, a los corintios les dice, les tuve que dar a beber leche porque no eras capaces de recibir la comida. Y Pedro aquí dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Hermanos, de algo estoy convencido, de que la inerrante e infalible palabra de Dios es leche para los niños como comida sólida para los maduros. Pero de algo estoy seguro, tanto para los inmaduros como para los maduros, la palabra de Dios es comida. Es comida. El que no ha nacido de nuevo, el que no es de Dios, la palabra de Dios no es ni leche ni comida. No es ni leche ni comida. En Hebreos capítulo 5, versículo 11 al versículo 14, Hebreos 5, del 11 al 14, ¿me pueden regalar otra agua, de favor? O rellenarme de favor. Hebreos 5, del 11 al 14. Amén. Algunos creen que fue el apóstol Pablo quien escribió esta, vamos a llamarlo así, carta, pero algunos piensan que es un sermón. Algunos piensan que fue quizás Apolos, pero fíjate cómo hace referencia en esto. Dice Hebreos 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír,
Porque debiendo ya de ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Está diciendo, ya ustedes, gracias, ya ustedes debiendo de ser maestros, o sea, después de haber tenido 4, 5, 6 años, 7, 8, 10, 15, 20 años caminando en el Señor, conociendo el Evangelio, escuchando su palabra, algunos de ustedes ya deberían de ser maestros, pero tenemos la necesidad de darles leche. La necesidad de darles leche. Dice el versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, a mí no me creas, esto yo lo investigué. Según la Academia Americana de Pediatría, dicen que tu bebé está preparado para comer alimento sólido cuando ya puede mantener su cabeza en alto, se mantiene sentado solo y por lo regular pesa el doble. Esto es aproximadamente a partir de los 6 meses. Tu bebé ya puede comer sólido, algo más sólido. Pero darle a tu bebé probaditas de algún alimento ajeno a la leche materna antes de los 6 meses, le estás introduciendo un agente desconocido a su sistema digestivo que aún no está listo para digerir esos alimentos. O sea, no es bueno, no es cierto que tu abuelita dice, dale el tecito, dale esto y dale lo otro antes de los 6 meses. No es cierto, hermanos. La leche materna es suficiente. Bueno, aquí nuestra hermana Cintia está estudiando eso y ella no me dejará mentir. O sea, no es cierto. Y hay veces que, ay, dale la probadita, dale tantito juguito, dale tantito esto. No, hermanos. Porque estas comidas, a él el tener un sistema digestivo inmaduro, le puede provocar ciertas reacciones como diarrea, irritación en la piel o algunas otras cosas, porque el bebé no está, su sistema digestivo no está preparado todavía para eso. Así hay muchos cristianos que no pueden ingerir alimento sólido, ni probaditas, porque les da diarrea, o les dan infecciones en la piel, aunque ya tienen 6 años. Aunque ya tienen 5 años, 7, 8, tienen la necesidad de lechita, porque su sistema digestivo no está maduro, no ha madurado, no procesan los alimentos. Aunque ya tienen 5, 6, 7, 8 años, siguen siendo niños en Cristo. No en malicia, sino en su forma de pensar y de actuar. Como los corintios. Son carnales, como niños espirituales. Hermanos, ¿cómo es la forma de pensar y por lo consiguiente de actuar de los niños en ciertas conductas? Y esta serie nos va a llevar, yo creo que unos 20 temas. Pero la forma de pensar de los niños, muchas veces los niños dividen. Ven, no te juntes con él. Ven, tú y yo somos amigos. ¿Cierto o no? Los niños dividen. Y vamos a ir viendo a la luz de la Biblia cada uno de estos,
Que este era el problema en la iglesia de los Corintios, donde Pablo les está hablando en el capítulo 3, la división de la iglesia. Ve, no te juntes con los de Cefas. Ve, no te juntes con los de Pablo. Ve, no te juntes con los de Apolos. Vente, nosotros somos los buenos, nosotros somos los de Cristo. División dentro de la iglesia. Los niños son impacientes. Espérate, hijo, ahorita. ¿Ya? Ahorita, hijo. ¿Ya? Hijo. ¿Ya? No te estoy escribiendo a los niños, ¿eh? Los niños tienen la incapacidad de pedir y expresar abiertamente sus necesidades. Otros tienen que adivinar lo que tú necesitas. Ay, ¿y por qué no me compraste lo que quería? Ay, ¿qué no ves que yo lo quería? ¿Qué no viste lo que yo estaba haciendo para que tú intuyeras que así es como yo lo quería? Exprésate, simplemente di qué es lo que quieres. Mujeres, no somos adivinos, ¿eh? Exprésalo. Los niños no saben escuchar el no. No, ya no eres mi amigo. Ya no te quiero. Ya no eres mi papá. Ya no eres mi mamá. Ya no voy a jugar contigo. Porque no saben escuchar el no. Ellos creen que siempre merecen el sí. Y si le dices el no, ya no te van a pedir nada. No, una vez me dijo que no, por eso ya no le digo. Una vez te digo que no. Los niños tienen miedo a los errores. Una vez que se equivocan, ya no quieren hacer lo mismo por miedo a que se burlen. Como se equivocó y se burlaron de él, ya no quiere, ya no, es que se burlan de mí, ya no. Tienen irracionalidad en poner prioridades a las cosas. Hijo, haz esto, pero la prioridad es ir a jugar. No tienen prioridades, decir, primero es esto, luego es. Como a veces tú y yo perdemos las prioridades, primero Facebook, primero lo otro, primero esto otro, y ya después. Yo tengo un amigo que estaba pasando por una situación económica difícil, y su esposa a tal grado que estaban durmiendo en el piso, no tenían una cama y pasaban alimento, pero un día este muchacho llegó con una televisionzota como esta, así, de mujer, y eso, es que estaba en oferta y la compré. No tiene prioridades. Los niños siempre culpan a los demás. Siempre culpan a los demás. Culpan a los demás por mis emociones. Es que yo actúo así porque él me dijo esto. Yo actúo así porque él me dijo esto otro. Yo actúo así porque esto. Gracias. Perdón, ¿eh? Uno, dos. Ok, gracias. Ya se me estaba entumiendo el brazo. Muchas veces los niños no aceptan a las personas como son, por los errores que cometieron. Es que una vez yo fui a su casa y no me dejó jugar. Por eso ya no quiero que venga la mía. Muchas veces los niños desean cambiar a los demás. Es que si él fuera así, es que si él fuera asá, es que si él hiciera esto, todos deben cambiar menos tú. Es que si en la iglesia pusieran más ventiladores, es que si en la alabanza fuera más así, es que si la hermana no fuera tan así, es que si el hermano no fuera tan así, es que si el pastor no fuera tan así, todo estaría mejor. ¿Y tú qué tienes que cambiar? No, yo nada. Todos tienen que cambiar, menos tú. El niño quiere sin importar cualquier circunstancia. Él quiere sin importar cualquier circunstancia.
cómpramelo, hijo, ahorita no se puede. Cómpramelo, hijo, no tengo dinero. Ándale, ándale, mira, hijo, no se puede, ahorita llévame, no se puede, ándale. No le importa la situación, él lo quiere. El niño tiene... Uno, dos. El niño tiene inhabilidad de ver las consecuencias. Es que yo nomás le hice así, hijo, pero estaba en la orilla, sí, pero yo nomás le hice así. No ve las consecuencias más allá. Es que no creí que se fuera a caer. El niño tiene comportamientos reactivos e inconscientes. Le dicen algo y luego pega. Le dicen algo y saca la lengua. Rápido, reaccionan. No les puedes decir nada porque luego reaccionan. Los niños, vamos a ir viendo cada uno de estos puntos, pues. Los niños tienen predisposición a generalizar. Es que tú siempre me pegas. Es que tú siempre me regañas. Es que tú siempre me dices. Es que nadie quiere jugar conmigo. Es que todos me odian. Siempre. Sí, generalizan todo. El niño es irresponsable. Es irresponsable. No podemos confiarle responsabilidades. Tenemos que estarlas supervisando. Porque si se lo dejamos es irresponsable. No les va a hacer. Los niños muestran avaricia muchas veces. Quieren que les den, pero no quieren compartir. Hijo, préstale tus juguetes. No, hijo, no. Pero cuando van a casas ajenas quieren todos los juguetes. El niño es celoso. Llega el papá, abraza a la mamá y no, mía. Es mía. Nadie se le puede acercar. Hermanos, ¿alguien sabe qué es el síndrome de Peter Pan? El síndrome de Peter Pan es un comportamiento donde los adultos no quieren crecer. Quieren vivir en el país de nunca jamás. No quieren ser adultos. Por eso tienen 30 años, 35 y dicen, ¿casarme yo? No quieren crecer, no quieren responsabilidades. No quieren. Es el síndrome de Peter Pan. En 1983, un psicólogo así lo nombró. El síndrome de Peter Pan. Aunque la Biblia 2000 años atrás, Pablo ya nos decía que son personas que actúan como niños. Hermanos, entonces, ¿existe el cristiano carnal como tanto se predica en muchas congregaciones? ¿Existe el cristiano carnal como tanto se predica en muchas congregaciones? Repito, primero vamos viendo, Pablo, ¿a quién le dirige esta carta? A los hermanos. Y les llama hermanos. Les dice hermanos. Y Pablo usa esta palabra siempre para referirse a los cristianos. Entonces le está hablando a cristianos. La palabra carnal que encontramos ahí en el texto que estamos estudiando viene del griego sarkikos, que significa posesión de la naturaleza de la carne, material, persistente, perteneciente a la carne, corporalmente, temporalmente, o sea que habla de esto, de la carne. Esta palabra que está usando aquí Pablo es totalmente distinta a la que está usando versículos atrás donde compara al hombre natural con el hombre espiritual. En 1 de Corintios capítulo 2, versículo 14 al 15, me voy a ir un poquito más rápido por el tiempo. No te puedo esperar, si no nada más lo apuntas. 1 de Corintios capítulo 2, versículo del 14 al 15 dice: pero el hombre natural
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Muchos piensan que este pasaje de 1 de Corintios 2:14 es igual a la referencia que Pablo está haciendo en cuanto a los espirituales y los carnales, pero no es así. La palabra natural aquí viene del griego puschikos, así se pronuncia, puschikos, que quiere decir no regenerado, no renovado, alguien que solo va tras sus instintos naturales, alguien que realmente no ha nacido de nuevo. Por eso Pablo aquí hace esta diferencia del hombre espiritual, aquel que ya ha sido renovado, y el hombre que no ha sido renovado, aquel que es creyente y aquel que no es creyente, ¿verdad? Entonces, hermanos, la palabra carnal que está usando Pablo en 1 de Corintios 3 no tiene que ver nada con lo natural. Creo que la palabra cristiano carnal no está bien estructurada, o no sea la forma correcta de decirlo, porque no vamos a encontrar en la Biblia nunca la palabra cristiano carnal. No lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar carnales como a niños en Cristo. Porque esta palabra, al nosotros decir cristiano carnal, ha traído mucha confusión dentro de las iglesias. Y se le ha dado muchos abusos a esta palabra. Al decir cristiano carnal, muchas veces entendemos que aquella persona que viene a Cristo puede venir a Cristo, pero puede tener una forma carnal de vivir. O sea, no da una evidencia de haber sido regenerado. ¿Me explico? O sea, viene a Cristo, pero es muy carnalote. Todo diario vive así en la carne. Tiene años viviendo así. Es un cristiano bien carnal. No, hermanos. Porque 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Es una nueva criatura. Entonces, pensar y enseñar así que el cristiano carnal es aquella persona que sí se convirtió, sí es cristiana, pero vive como él quiere, es antibíblico. Es antibíblico. Pablo no está enseñando esto. El mismo Santiago dice, muéstrame tu fe con tus obras. O sea, muéstrame que eres creyente, muéstrame que eres cristiano con tu forma de vivir. Da una evidencia de que has nacido de nuevo. Entonces, ¿puede un cristiano en un tiempo de caída parecerse a los del mundo? Sí. Sí. ¿Un cristiano verdadero permanecerá actuando carnalmente? No. Hermanos, cada vez que tú y yo pecamos, actuamos carnalmente. Cada vez que pecamos, actuamos en la carne, ¿o no? Lo actuamos. Pero fíjate, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Vamos un poquito más rápido. Gálatas 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, ceros, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que cualquiera que practique tales cosas no heredará el reino de los cielos. Hermanos, tengo una pregunta. ¿Un cristiano puede caer en uno de estos pecados que acabo de mencionar? Sí, pero no es una práctica en ellos. Recordemos que una persona quiere saber si tú verdaderamente has nacido de nuevo, quiere saber si verdaderamente tú eres cristiano, es porque todos los días, desde la mañana hasta que te acuestas, luchas con el pecado. Hay una lucha con el pecado. Todos los días.
Porque todos los días pecamos, todos los días caemos, pero todos los días nos tenemos que arrepentir. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Uciel, entonces, ¿hasta cuándo se considera una práctica el pecado? ¿Hasta cuándo? Porque Primera de Juan nos dice que el que practica el pecado es del diablo. Así lo dice. La palabra práctica, hermanos, viene del griego poieo. Quiere decir producir satisfactorio, libre de dolor o de una situación penosa. La persona que practica el pecado, no le duele su pecado. La persona que practica el pecado está libre de dolor. No dice, Señor, fallé, perdóname. Él dice, es normal, ¿a quién le dan pan que llore? Se deleita en su pecado. Compadre, ¿de dónde vienes? ¿De con la amante? Ah, compadre, usted es tan mujeriego. Pues nomás 2, 3, como siempre. Llega en su carro, y este carro, un business que hice con un amigo. Una transilla por ahí. Se deleita. Hermanos, ¿te acuerdas aquel ejemplo que te puse, que el pastor Chuy Olivares nos contaba? Que la esposa llega y le dice, pastor, pues me enteré que llegó con el esposo y le dice, mi esposo me engaña. ¿Cómo? Sí, me engaña. A ver, y empiezan a hablar, le dice, hermano, pues tienes que arrepentirte, tienes que dejar, arrepentirte, dejar a esa mujer, volver a Cristo. Y él escuchando, el marido, y le dice, ok, pastor, ¿y cuánto tiempo me da para dejar a mi amante? Es como que ¿cuánto tiempo te doy? Te das cuenta que no era creyente, su pecado no le lastimaba, su pecado no le dolía. Es como cuando algunos dicen, ya la próxima semana ya, voy a dejar todo esto y me voy a poner bien. ¿La próxima semana? Ya. El próximo año, ningún domingo, mi amor, todos los domingos en la congregación, vamos a estar. ¿Próximo año? Hermanos, ¿te imaginas a David cuando llegó Natán y le dijo, hay un hombre que se robó una corderita y esto y lo otro? ¿Y quién es ese? Dice David. El que haya hecho eso debe morir. Dice, eres tú. Tú le robaste, David, la mujer a Urías Eteo. Tú se la robaste. ¿Te imaginas a David? ¿Y cuánto tiempo me das, Natán, para arrepentirme? En ese momento David dice, yo he pecado contra el Señor. Y eso que David tenía meses ocultando su pecado, pero Dios lo tuvo que hacer público. Pero déjame te digo una diferencia de David. David no andaba por el reino acostándose con mujeres casadas y matando maridos. Lo hizo una vez y vino consecuencias a su vida. Hermanos, Pablo sabía que hay una lucha interna en nosotros. Por eso Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Pablo sabía que dentro de él había algo que quería agradar al Señor, pero había también algo que lo llevaba hacia el pecado. Y dentro de Pablo había una lucha todos los días. Por eso concluye diciendo, miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Porque yo quiero hacer lo que agrada al Señor, pero hay algo en mí que me jala. La ley del pecado. Hermanos, aunque tú y yo hemos sido comprados con la sangre de Cristo, hemos sido regenerados y hemos sido lavados, no dejamos de ser hijos de Adán. Este cuerpo tiene pecado. Este cuerpo está inclinado hacia el pecado, pero la gran diferencia que tenemos a la gente que no conoce del Señor, que Dios nos ha dado la libertad del pecado, que ahora tú y yo podemos decidir si obedecemos a Dios o nos dejamos llevar por el pecado. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia, hermanos. Hermano, lo que estaba pasando con estos hermanos de Corinto es que estaban actuando en ese momento en la carne.
En la carne estaban actuando. Y Pablo tiene que hacer esa reprensión. Estaban actuando como niños en Cristo. Hermano, estaban actuando como niños en Cristo, dejándose por el pecado. Y Pablo tiene que hacer una llamada de atención y decirles, no, no es así, están actuando como niños. Arrepiéntanse de lo que están haciendo y maduren. Maduren. Hermano, el verdadero crecimiento espiritual para los carnales, que es igual como a niños en Cristo, requiere de la palabra de Dios. Tú y yo no hemos madurado porque hemos dejado la palabra de Dios, que es lo único que nos va a hacer madurar, crecer. La palabra de Dios. Cuando Pablo les manda esta carta, y esta carta, hermanos, se leía abiertamente, se leía a la iglesia, subía el pastor y decía, hermanos, tengo una carta de Pablo. Fueron y le dieron aviso a Pablo de cómo estamos llevando la iglesia y tengo una carta de Pablo, se las voy a leer. Y dice así, y cuando Pablo llega a este punto, a que me empieza a mencionar todas estas cosas, hermanos, puedo dar evidencia que los corintios o los corintos eran hermanos en Cristo porque cambiaron, porque maduraron. En su segunda carta, Pablo no vuelve a hacer énfasis de lo que hizo en su primera carta. En su primera carta, Pablo les dice, entre ustedes hay uno que se está acostando con su madrastra y ninguno de ustedes ha hecho algo. Eso no se menciona ni allá afuera. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Hagan algo, den evidencia de que aquí sí hacemos las cosas correctamente. Cuando terminan de leer esa carta, ¿sabes qué hacen con esa persona? La corren de la iglesia. ¿Actuaron o no actuaron? ¿Maduraron o no maduraron? A ver, ven. Pablo nos está diciendo que no. Nosotros creíamos que donde abundó la gracia, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y sí, pero no es así en esta manera contigo. Así que no eres bienvenido en la iglesia. Vete. Porque lo que estás haciendo no está dejando evidencia de que somos cristianos. Y lo corrieron. Y en la segunda carta, esa persona que corrieron, ¿qué dio evidencia? Que era creyente, que era hermano, se arrepintió, dejó a esa mujer. Y llegó a la iglesia y dijo, me he arrepentido, sé que el Señor ha tratado conmigo, quiero volver. Y los hermanos ya estaban, no, ya no eres bienvenido. Y dice Pablo, no, espérense. Tampoco, el hermano ya dio evidencia de que sí es creyente, déjenlo volver. Ya dio evidencia. Hermanos, solamente vamos a madurar con la palabra de Dios. Con el estudio, con la palabra. Es por eso, hermanos, que yo les hago énfasis en que se alimenten de la palabra de Dios. Escudriñen sus Biblias, escuchen predicaciones, escuchen alabanzas, vengan a las reuniones, no las tengan en poco. Aliméntense, es la única manera en que van a crecer. Algunos de ustedes ya tienen 5, 6 años, 7 años y siguen en lo mismo, los mismos problemas, las mismas situaciones, lo mismo. No hay madurez. Tienes 6, 7 años, pero tienes un aparato digestivo inmaduro. No te podemos dar comida porque la vomitas. Maduren, hermanos. Estos creyentes eran como niños, necesitaban la reprensión, la guía con la palabra de Dios. Necesitaban madurar y Pablo sabía que solamente iban a madurar con la palabra de Dios. Yo no veo a Pablo diciéndole, vayan con el psicólogo, vayan a la superación personal, vayan y métanse a un grupo allá para que convivan, vayan y hagan esto, vayan y hagan lo otro. Pablo dice, la palabra. Por último, vamos a Efesios capítulo 4, versículo 11.
3 minutos y terminamos, así que sóplale el abanico más. Efesios 4:11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a fin. Fíjate, ¿por qué Dios puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros? ¿Por qué? ¿Por qué Dios los puso? Porque todo esto tiene un fin. Tiene un fin. A fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, maduremos en todo. En todo. Hermano, si tú eres creyente, tú no puedes seguir llevando tu matrimonio de 5 o 6 años atrás igual. Igual. Si tú eres creyente no puedes, y tienes 5, 6, 7, 8 años, 10 años, 15 años, tú no puedes seguir viniendo a esta congregación a sentarte y nada más escuchar. Eres un Peter Pan, eres cristiano Peter Pan. Ya no va a ser cristiano carnal, va a ser cristiano Peter Pan. ¿No quieres madurar? Dice, para que crezcamos en todo, aquel que es la cabeza, esto es Cristo, versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermano, Dios quiere que dejemos de ser carnales, como niños en Cristo, para llegar a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y cómo va a hacer esto? Con su palabra. Con su palabra. Hermano, a través de esta serie, yo espero que el Señor nos haga madurar. Y si somos hijos de Dios y nos estamos comportando como niños, el Señor disciplina. Porque el Señor al que disciplina, lo ama. Tú no le pegas, tú no disciplinas a tu hijo, le das una nalgada nada más porque lo odias. Ah, cómo me cae gordo mi hijo, ven, toma, cómo te odio. ¿Por qué lo disciplinas? ¿Por qué lo dejas sin privilegios? Porque lo amas. Porque quieres que cambie esas conductas. Te tengo noticias, el Señor te ama. Y si eres un niño en Cristo, el Señor te va a disciplinar para que madures. Pero después de esta serie de que crecemos, crecemos. De que crecemos, crecemos. Hermano, si tú tienes 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20 años y dices haber conocido al Señor, que eres creyente, pero tu vida no ha cambiado, tienes una práctica en tu pecado, una práctica, déjame y te digo que no eres creyente. No eres niño en Cristo.
no eres creyente. Una gran diferencia es ser niño, como niño en Cristo, a no ser creyente. Después de que te han dicho, mira, ya te he dicho que no puedes vivir en fornicación, mira, ya te he dicho que no puedes estar haciendo, mira, ya te lo he dicho, y tú dices, no pasa nada, no pasa nada. Mira, pero ese muchacho no es creyente, mira, pero no pasa nada, no pasa nada. Exacto, no ha pasado nada en ti. No eres creyente. Pero si tú estás viviendo carnal en este momento como niño en Cristo, pero la palabra hoy ha llegado a tu vida, la palabra hoy te ha movido y te ha dicho que dejes de vivir como estás viviendo para llegar a la madurez, eres hijo de Dios. Pero tiene que haber un cambio. Un cambio. Y ahí se muestra a los que han nacido de Dios. Vamos a orar, cierra tus ojos, inclina tu cabeza. Vamos a darle gracias al Señor. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Porque como decimos todos los domingos, Señor, tu palabra es viva y es eficaz. Tu palabra, Señor, es más cortante que toda espada de dos filos que penetra nuestro corazón, Señor. Y a los que somos tus hijos, discierne, mi Dios, las intenciones que hay en ellos. Señor, y sé que en esta mañana has hablado a la vida de mis hermanos como me has hablado a mí, en las cosas que estamos actuando, Señor, como carnales, como niños en Cristo. Señor, sabemos que nos has llamado a la madurez y que necesitamos madurar y debemos de madurar, Señor. Hay cosas en las cuales nos hemos estancado, Señor, pero no podemos permanecer ahí porque somos tus hijos. Señor, usa la vara, usa la disciplina, porque sabemos que tú nos disciplinas con amor, con justicia, pero para llevarnos a la madurez, a la perfección en Cristo. Y a las personas, mi Dios, que están en este lugar que no te conocen, Señor, ten misericordia de ellos. Señor, revélate a sus vidas. Señor, muéstrales que quizás la forma en cómo están viviendo no te agrada, Señor. Y que hoy les das una oportunidad de poder acercarse a ti, de poder ir a ti, Señor. Caer rendido a tus pies, caer rendido a tu cruz y decirle, Señor, aquí estoy. Señor, perdóname. Señor, úsame. Quiero vivir a partir de hoy para ti, para tu gloria. Perdona mis pecados, Señor. Y aquí está mi vida, la entrego a ti. Cambia mi vida para glorificarte a ti. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que el Señor me les bendiga. Saluden a los nuevos, salúdense ustedes.